¿qué tal? Pues vamos a ver hoy cómo se juega este maravilloso juego Catán, o Colonos de Catán, como se llamaba al principio, que es pues un juego muy sencillo para toda la familia y con el que mucha gente se ha metido en el mundito este de los Eurogames, entre ellos yo, por ejemplo. En fin, tenemos aquí el juego que ya vimos como el contenido que tenía. Y entonces, aunque te viene aquí una disposición inicial para principiantes, ¿vale? En la que habría que hacer exactamente este tablero con la disposición de fichas inicial, el desierto en medio, los puertos y demás, a nosotros nos gusta jugar de forma aleatoria. Entonces lo que hacemos es, pues, montar la isla, pues eso, de forma aleatoria. Se pueden hacer como queramos porque encajan todas las piezas perfectamente. Entonces, en primer lugar, habría que montar el tablero. Montamos nuestra parte exterior. Y estas fichas de los hexágonos del terreno, pues lo mismo, las barajamos y las vamos colocando, pues como queramos. Se podrían colocar del revés y luego darle la vuelta si quieres ser más, no sé, meticuloso. Entonces, colocamos nuestro tablero en la forma en la que sea. En el desierto no va ningún número, iría inicialmente los ladrones. Y en todas las demás posiciones, pues lo mismo, tenemos que coger y colocar unos números al azar. Nuevamente, con la disposición inicial, pues habrían unos números en cada uno de los sitios. Los números, si nos fijamos, hay dos unidades de cada uno, hay 2 6, 2 8, 2 11, excepto los más difíciles, que sería el 2 y el 12, que todavía no ha salido, que tan solo hay una unidad. Es decir, tenemos, pues eso, un 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 8, el 7 no está, 2 9, 2 10, 2 11 y un 12. ¿De acuerdo? ¿Por qué no está el 7? Pues porque a la hora de tirar dos dados, el 7 es el resultado más común. ¿Vale? Si nosotros tiramos los dados, pues el resultado más probable es un 7. Entonces, la dificultad de que salga, o la probabilidad, mejor dicho, de que salga uno de estos dados, tiene que ver con el tamaño de los números. Los números más grandes y en rojo son los más probables. Los 6 y los 8 son los números que en teoría deberían de salir más. Luego irían pues los 9 y los 5, luego irían los 10 y los 4, como vemos se va reduciendo el tamaño, los 11 y los 3 y por último los más difíciles de salir, el 2 y el 12, que tan solo saldría pues si salen 2 6 y si solo salen 2 1, son los números menos probables. ¿Cómo se juega una vez que tenemos ya nuestra disposición inicial? Pueden jugar de 2 a 4 jugadores con el juego básico. Tenemos varios tipos de fichas, ¿vale? Tendríamos los pueblos, que son estos pequeñitos. Tendríamos las ciudades, que son un poquito más grandes, se ve como una catedral o una iglesia o una fortaleza o algo de ese estilo. Y luego tendríamos los caminos, que son estas fichitas de aquí. Cada uno de los jugadores. Pues cada jugador comenzaría con dos pueblos y dos caminos, y también con una tabla de costes, que es muy importante porque aquí te dice lo que cuesta construir cada una de las cosas. ¿De acuerdo? Una carretera, por ejemplo, cuesta 1 de madera y uno de ladrillo. El poblado costaría 1 de ladrillo, o sea, 1 de madera, 1 de ladrillo, 1 de trigo y 1 de oveja. Y tener un poblado te daría un punto de victoria. Una ciudad costaría 2 de trigo y 3 de piedra. Y podrías construir la ciudad. Una ciudad no se puede construir en cualquier sitio. Tú tienes que construir una ciudad encima de un poblado. Es decir, quitarías el poblado y se construiría la ciudad. Es como evolucionar el poblado. Y este da 2 puntos de victoria. Y por último, una carta de desarrollo costaría 1 de trigo, 1 de oveja y 1 de piedra. Y cogerías una carta de desarrollo, que son estas cartas que tenemos aquí. Son unas cartas, por un lado tenemos las cartas con los diversos materiales, tenemos madera, tenemos ladrillos, tenemos ovejas, tenemos trigo y tenemos piedra, que por el otro lado pues tiene el logotipo del Catán. Y tenemos un sexto tipo de cartas,
que serían estas, que son las cartas de desarrollo, esas que hemos visto que para construir pues necesitamos oveja, trigo y piedra. Las cartas de desarrollo son unas cartas que tú coges, puedes tener cualquier número de ellas en tu mano y que solamente sabes tú lo que tienen. Esas cartas pues, pueden ser de varios tipos, pueden ser caballeros, pueden ser cartas con mejoras, que básicamente lo que son puntos de victoria, y luego pues podemos tener alguna especial, aquí tenemos de puntos de victoria, punto de victoria, caballeros. Luego tenemos alguna especial que te dan alguna ventaja, por ejemplo, esto dice al jugar esta carta, toma las 2 cartas de materias primas que desees de la reserva. Si tú juegas esta carta, pues cogerías 2 materias primas, las que a ti te apetezcan, las que tengan bien. ¿De acuerdo? Carreteras. Al jugar esta carta puedes construir 2 carreteras sin coste alguno. En fin. Estas serían lo que harían las cartas de desarrollo, o puntos de victoria, o caballeros, o una ventaja específica. Una vez dispuesto el tablero, empezamos a colocar los jugadores, cada uno de nuestros pueblos, nuestros 2 pueblos y 2 caminos iniciales. Se elige al azar quién es el jugador inicial y a partir de ahí se va en el sentido de las agujas del reloj, o si se quiere hacer de otra manera, pues se puede hacer de otra manera. La cuestión es que los jugadores de uno en uno van a ir colocando uno de sus pueblos junto con un camino. Hay lugares que son mejores que otros, porque nosotros conseguiremos los recursos dependiendo de ese número. Hay números más probables y números menos probables, como hemos dicho. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esta casilla, este sitio es muy bueno. Los pueblos se colocan en los vértices. Este es muy bueno porque está adyacente a estas 3 fichas. Estas 2 son fichas que en teoría deberían de salir mucho, ¿vale? Y esta de aquí también. Bueno, la cuestión es que si yo coloco, por ejemplo, el pueblo ahí y el camino pongamos aquí, pues conseguiré ladrillos cuando me salga un 8 y conseguiré trigo cuando me salga un 6 y también cuando me salga un 9. Tengo muchas probabilidades de que me salgan estos recursos. Si el primer jugador es el rojo, el segundo el azul. Podríais decir, vale, pues me coloco aquí, porque si este sitio era bueno, pues este sitio es casi igual de bueno. Lo que pasa es que los pueblos ni las ciudades no se pueden colocar nunca a un hexágono de distancia, es decir, a un adyacente, no pueden estar adyacentes, hay que colocarlos como mínimo a 2 vértices de distancia. Aquí sí podría colocarlo, aquí sí podría colocarlo, o aquí en cualquiera de estos puntos. Con lo cual, como digo, este sitio, aunque es muy bueno, está demasiado cerca de este pueblo, con lo cual pues yo podría colocarlo en otro sitio, ahí o aquí, por ejemplo. Y el tercer jugador, voy a hacer una especie de ejemplo con 3 jugadores, pues por ejemplo aquí. No es que estos sean sitios especialmente buenos, sino que, pues en fin, un poco al azar, ¿de acuerdo? Si primero ha colocado el rojo, luego el azul y luego el blanco, ahora el segundo pueblo lo hacemos en el sentido contrario, de tal manera que el que ha tenido la posibilidad de coger la mejor ubicación, pues luego sea el último en colocar. Entonces, por ejemplo, el blanco, pues yo qué sé, coloca aquí. Ya digo que no estoy siguiendo un criterio muy bueno. Este aquí y el rojo, el último, pues por ejemplo, aquí. De tal manera que, como digo, ya tenemos colocados nuestros pueblos y casi que podríamos empezar a jugar. ¿Por qué casi? Pues porque ahora, una vez que están colocados los pueblos, debemos de coger un recurso de cada uno de los sitios adyacentes que tengamos. Por ejemplo, el rojo cogerá 2 trigos, 1 y 2 trigos de aquí y 1 de ladrillo de aquí, y con el otro pueblo pues tendría 1 de ladrillo, no pasa nada porque se repita la casilla, ¿vale? 1 de ladrillo, 1 de madera y otro de trigo. Y entonces el jugador rojo empezaría con estas fichas iniciales. Esto lo ve todo el mundo, pero a continuación pues ya tú le das la vuelta y ya nadie sabe cuáles son tus fichas. Pueden seguírtelas si tienen esa capacidad de contar tus adversarios, ¿vale? Pero ya en principio no te deben de ver estas cartas. Igualmente haría el jugador 2 y el jugador 3. Con lo cual, una vez ya sí estamos en condiciones de empezar a jugar. ¿Cómo se juega? Pues el juego tiene 3 fases. En primer lugar, la fase de recolección. El jugador inicial, el rojo, tiraría los dados. En este caso me ha salido un 2, lo menos probable. Bien. Aunque ha tirado el jugador inicial,
esto es válido para todos los jugadores. Es decir, él tira el número 2, ha tirado los dados, ha salido el número 2, la gente que esté adyacente a esta ubicación, que es la única, recordemos que el 2 y el 12 solamente hay una casilla que tengan ese número, se llevarían su recurso. Es decir, tiramos el dado y el número que salga hay que buscar la casilla y todo el que tenga un pueblo adyacente a esa casilla, a ese hexágono, cogería el recurso. En este caso nadie cogería porque no hay ningún pueblo que esté en los vértices del hexágono. Esta sería la primera fase, nadie coge nada. La segunda fase sería la fase de comercio. Sería la voz cantante la tiene el jugador que está jugando en ese momento. Es decir, ahora recordemos que yo era el jugador rojo, estas eran mis fichas, mis recursos, que yo los veo, los demás no. Y entonces pongamos que a mí me interesa, no sé, uno de piedra. Pero si yo quiero construir uno de piedra y no tengo piedra, pues yo puedo coger y decir, oye, doy uno de piedra a cambio de 2 de trigo, a cambio de 1 de trigo. Y si alguien hace tu trato, pues tú se lo cambias. Los otros jugadores no te pueden hacer el negocio a ti, eres tú el que le tienes que hacer el negocio a ellos. Hombre, ellos te pueden hacer contraofertas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero el que lleva la voz cantante es el jugador que está jugando en ese momento. Se puede comerciar siempre con la banca. La banca siempre acepta 4 recursos iguales a cambio de otro. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera 4 trigos, yo podría cambiar 4 trigos por 1 de madera de forma automática. O si tengo un poblado en uno de los puertos que están marcados con un 3-1, pues yo, por ejemplo, si hubiera cogido y este pueblo en vez de estar aquí hubiera estado aquí, pues sí que podría cambiar estos 3 por una piedra o por lo que yo quisiera. ¿De acuerdo? Pero el precio 3-1, esto no hay que comerciar con nadie, esto lo haces tú en automático si tienes el puerto, 4-1 si no tienes nada, o 2-1 si tienes uno de los puertos especializados. Por ejemplo, si yo estuviera aquí, o aquí, para no estar adyacente, por 2 de trigo. Ahora, eso sí, esto tiene que ser trigo a la fuerza, no vale otro recurso. Tenemos un puerto para cada recurso. Piedra, oveja, trigo, ladrillos y madera. ¿Vale? Entonces, estos son los mejores puertos para una materia prima dada. Estos son los que te permiten cambiar por 3-1 o por 4-1. Aunque lo normal, sobre todo al principio de la partida, es hacer negocios con los otros jugadores. Entonces, en este punto, oye, que necesito uno de piedra, pues sale 2 de trigo por 1 de piedra. Vale, pues tú le das los 2 de trigo, él te da el de piedra y listo. Una vez que has comerciado, iríamos a la tercera fase. La tercera fase sería la de construcción. Puedes no construir nada o puedes construir estas cosas que hay aquí. Tú quieres construir una carretera. Pues una carretera sería uno de madera y uno de ladrillo. Si tú coges y pagas esto, cogerías una carretera. ¿Dónde puedes colocar esa carretera? Pues o a partir de uno de los pueblos que tengas tú o a continuación de una carretera que ya tengas tú. Por ejemplo, podrías colocarlo aquí. ¿Para qué sirven las carreteras? Observad que no lo hemos dicho, el objetivo del juego es llegar a 10 puntos de victoria. ¿Cómo se pueden conseguir los puntos de victoria? Pues básicamente la parte principal sería con pueblos o con ciudades. Los pueblos dan un punto de victoria, las ciudades dan 2 puntos de victoria. Pero también hay otras maneras de conseguir puntos de victoria. Ya hemos visto que en las cartas de desarrollo hay algunas que te dan victorias. Y también hay 2 cartas muy importantes. Una de ellas sería la mayor ruta comercial, que da 2 puntos de victoria, y otra sería el mayor ejército, que también da 2 puntos de victoria. Esta ficha en principio se deja al lado del tablero. No la tiene nadie inicialmente. El primero que sea capaz de hacer una ruta de 5 caminos consecutivos, ¿vale? El primero que sea capaz de hacer una ruta de 5 caminos consecutivos, estos serían 5 caminos, pero tu ruta sería de 4, la más larga, ¿vale? El que tenga la ruta más larga se quedaría con esta ficha, que da 2 puntos de victoria. La tienes mientras que tu ruta sea la más larga. En el momento en que, por ejemplo, otro iguale tus 5 caminos, no te la quitaría, pero si consigues 6 caminos, entonces el azul, por ejemplo, se llevaría la ruta con sus 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces el que tenga la ruta comercial más larga es el que es capaz de conseguir estos 2 puntos de victoria. Y por otra parte, pues podemos tener el mayor ejército. El mayor ejército
es una carta que también se queda aquí a un lado y que se consigue por primera vez cuando alguien tiene 3 caballeros. En el momento en el que alguien tiene encima de la mesa, ojo, estas cartas, como hemos dicho, las vas comprando tú y los compañeros no lo ven. Pero en el momento en que tú la juegas, y ahora veremos para qué se juegan, pues tú ya tendrías un caballero encima de la mesa. Pues en el momento en el que tú tengas 3 caballeros encima de la mesa, es decir, que los hayas jugado, en la mano no valen, pues te quedarías con el mayor ejército. Y es lo mismo, 2 puntos de victoria. Tú ya tienes tu mayor ejército, en el momento en que alguien tenga 3 caballeros no te lo quita, pero cuando te superan, sí, si alguien consigue 4 caballeros, ese se lleva la ficha. Si tú consigues 5 caballeros, pues le quitas la ficha. Y son 2 puntitos de victoria que tiene, pues, por un motivo o por otro, el personaje, que el jugador que tenga más caballeros o la ruta comercial más larga. Entonces, la ruta comercial sirve para pillar esos 2 puntos de victoria, pero también sirve para construir pueblos. Los pueblos son la base de este juego, porque claro, en el momento en que tú construyes otro pueblo, expandes tu influencia. Tú al principio nada más que conseguías esos recursos de ahí, pero en el momento en el que eres capaz de hacer un pueblo nuevo, pues tienes más recursos. Este 9 pues lo puedes conseguir tú, o este 2 lo puedes conseguir, que antes no lo podías. Cuanto más pueblos tengas, más recursos tendrás. Cuantos más recursos tengas, más pueblos conseguirás o más cosas podrás construir. Y esa es la clave. Ir expandiéndote de tal manera que por un lado seas capaz de quitarle o de que los otros no consigan las cosas, y por otro lado conseguir tú más recursos para construir más cosas y llegar a esos 10 puntos de victoria antes que nadie. Entonces, un pueblo se puede construir, pero tiene que estar adyacente a un camino. Es decir, para poder construir un pueblo, primero has de haber construido estos 2 caminos o más. Tú no tienes por qué ir poniéndolos todos adyacentes. Tú puedes hacer 3, 4 y entonces construir tu pueblo aquí, por ejemplo. Aunque esto es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque si hay otro jugador que hace esto, observa que cuando hay un camino ya ese sitio se le cierra a otro. Es decir, al haber hecho el rojo este camino tan largo, el blanco podrá llegar hasta aquí, pero este camino ya no va a ningún sitio porque no puede colocarlo ni aquí, que ya están el rojo. Lo que sí podría hacer el blanco es construir un pueblo aquí. Entonces, este pueblo, aunque no le quita estos caminos al rojo, y el rojo puede seguir construyendo a partir de aquí o a partir de aquí, por aquí podría hacer un camino, por ejemplo. Si tú pones un pueblo en una ruta comercial de otro jugador, le cortas la ruta. Es decir, tú al hacer esto, el rojo ya no tendría un camino de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino que tendría un camino solo de 4. ¿Vale? Con lo cual, aunque eso no te quita la carta de la mayor ruta comercial, pero con que alguien tenga ya uno de 5 sí te la podría quitar, la podría reclamar. ¿Vale? Ahora mismo su ruta comercial más larga es de 4, no es de 6. Más cosas que se pueden hacer, pues como hemos dicho, tú vas construyendo caminos y en un momento dado pues te interesará mejorar esos poblados a ciudades. La ciudad, como hemos visto, pues es un poquito más grande en altura que el pueblo, y si eres capaz de construir una ciudad y colocas la ciudad en ese punto, primero, tiene 2 ventajas. La primera son 2 puntos de victoria. Y la segunda, cuando sale una de estas casillas que hay alrededor de la ciudad, en vez de darte un recurso, te da 2 recursos de ese tipo. Es decir, si sale ahora un 8 en los dados, en vez de conseguir un ladrillo, me daría 2 ladrillos. Bueno, 2 ladrillos para este, más un ladrillo para este, más un bosque para el azul, más un bosque para el blanco, por ejemplo. Y así pues se va jugando una ronda detrás de otra, hasta que haya alguien que tenga 10 puntos de victoria. Hay solamente una pequeña cosa que faltaría por explicar, que es, bueno, ¿y esto qué es? ¿Vale? Y el 7, ¿qué pasa si sale un 7 en los dados? Que hemos dicho que es el resultado más sencillo de que salga, el que más probabilidades tiene de que salga. Si tú tiras los dados y te sale un 7, pues en ese caso lo que ocurre es que obviamente no se recoge ningún tipo de recursos, porque no hay recursos que tengan el número 7, sino que el jugador al que le sale el 7 movería el ladrón. Entonces el jugador al que le sale el 7 coge y coloca el ladrón encima de una de las casillas, la que sea, del tablero. ¿Vale? Al colocar el ladrón, bueno, antes de hacer eso, todos los jugadores deben de contar las cartas que tienen. De las cartas de recursos. Nunca
Estas cartas sí que van por otro lado, no te las pueden robar nunca, ¿vale? Estas cartas tú las tienes por un, como digo, en un mazo aparte, no son cartas de recursos. Tú tienes que comprobar las cartas de recursos. Si tienes más de 7 cartas de recursos, es decir, 8 o más, y ha salido el número 7, perderías la mitad de ellas. Tú las eliges, ¿vale? Imaginaos que yo tengo 9 cartas de recursos. Pues al tener 9 cartas de recursos debería de quitarme 4, redondeando hacia abajo. Debería de quitarme 4. Me quedaría con 5. No yo porque me ha salido 7, todos los jugadores. Si sale el 7, todos los jugadores deben de comprobar si tienen 8 o más cartas de recurso. Y en tal caso, perder la mitad de ellas, ¿vale? Si no tienen más de 7 cartas, no pasa nada. Entonces, el que le ha salido el número 7 mueve el ladrón, lo coloca en un sitio. Y al moverlo, lógicamente tú vas a colocar el ladrón en un sitio que no te perjudique. Si soy el rojo, voy a colocar el ladrón aquí, ¿vale? Porque de esta manera fastidio al blanco y al azul. Entonces, al colocar el ladrón en una casilla del tablero, lo que estoy haciendo es anular este resultado. Es decir, si el ladrón está aquí y sale un 8, este bosque no se explota porque están los ladrones. Este 8 sí, pero este 8 no. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que al colocar un ladrón le puedo robar una carta sin saber cuál, o al jugador azul o al jugador blanco. Yo elijo, él me enseña las cartas, yo cojo, le robo una carta y me la quedo. ¿De acuerdo? Eso sería lo que pasa cuando sale el número 7. Para eso también es para lo que están los caballeros. Cuando tú tenías estos caballeros que hemos dicho que al colocar 3 tú tienes el ejército más grande, pero la acción más inmediata del caballero es que es una carta que tú puedes, que tú has gastado, has conseguido, y entonces si tú gastas un caballero, el caballero lo que te permite es mover el ladrón a otro sitio, ¿vale? Ahora, por ejemplo, imaginaos que el blanco le toca y dice así, pues el caballero lo muevo al rojo. Ahora te fastidio a ti a lo grande, porque te quito totalmente esto, ¿vale? Al mover el ladrón, también le robo una carta, en este caso al rojo, porque sería el único jugador que hay en esta casilla. O podría ponerlo aquí y fastidio al blanco y al rojo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que no se hace con el caballero es eso de perder la mitad de las cartas que haya, ¿vale? Eso es solamente con el 7. Entonces el caballero sirve para mover el ladrón. Tiene el efecto de que al colocarlo en un sitio le robas una carta y tienes el sitio de que a partir de que el ladrón esté en un sitio, esa casilla no da recursos. Pues ya está, lo último que faltaría por indicar es que las cartas de desarrollo no se pueden gastar en el mismo turno en el que tú las has jugado. Es decir, recordemos, teníamos 3 fases. La primera fase, la de tirar los dados y coger los recursos, 10, ¿vale? El blanco cogería una de oveja y el otro 10 es aquí. Y el azul cogería una de oveja, ¿vale? A continuación, el jugador que está jugando comerciaría, o bien con los otros jugadores o bien con la banca. Y en tercer lugar, pues el jugador que está jugando podría construir una de estas cosas, una o más de una, ¿vale? Tú puedes construir 2 carreteras, un poblado y una carta de desarrollo. Mientras tengas cartas en la mano, puedes invertirlas como quieras. Lo que estaba diciendo, que si tú compras una carta de desarrollo, no se puede gastar en ese turno. Te tienes que esperar a que te toque el turno de nuevo. Es un juego muy rápido, divertido, sencillo, pero tiene una complejidad lo bastante interesante como para que te dé muchas horas de juego. Otra cuestión interesante también es que no tiene nada que ver jugar a 2 jugadores o a 3 o a 4. A 2 jugadores es un juego pues que está bien. A 3 jugadores ya es muy interesante y a 4 la verdad es que hay muy pocos huecos y cuesta mucho trabajo moverse, con lo cual es muy divertido. Espero que os haya servido para saber cómo se juega esto. Vamos a ver si hacemos una partida de exhibición para que veáis una partida real cómo es. Hasta luego.